Hola, muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que se están conectando a nuestra transmisión este día jueves. Estamos realmente muy contentos de que estés sintonizándonos y que estés tomando tiempo, que estés dedicando este espacio para estudiar juntos la palabra del Señor. Agradecemos a cada uno de los que se están conectando, pero ¿qué les parece si nos ayudan compartiendo esta transmisión? En los comentarios esperamos que escriban la manera en que Dios está bendiciendo sus vidas a través de estos estudios y regálenos un like, que de esa manera hacemos que las publicaciones de la página de Central Cabo puedan llegar y mantenerse en los usuarios que están conectados a nuestra página. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro estudio bíblico. Recuerda que estamos hablando de el Sermón del Monte, este discurso, estas palabras de Jesús que encontramos en el libro de Mateo, sin duda contiene una gran enseñanza acerca de lo que Jesús espera de nosotros como creyentes. Cuando estamos tomando el reto de seguir a Jesús, es muy importante que conozcamos qué espera de nosotros. ¿Qué espera de ti, de mí, de mi comportamiento, de mi actuar? Así es que el Sermón del Monte es una muy buena guía que todo creyente debe de tomar con toda seriedad y llegar a convertirnos a esos discípulos que Él espera que tú y yo seamos. El jueves pasado, ¿verdad? Estamos hablando y comenzamos a hablar acerca de la sal y la luz. Estas dos metáforas que Jesús usa y que las aplica a los seguidores de Él. Jesús tiene en mente, tiene la expectativa de que cada uno de nosotros como seguidores de Él tengamos la función de la luz y la función de la sal en esta tierra. Claramente la sal y la luz tienen funciones muy específicas. Ya hablábamos, ¿verdad?, acerca de las funciones que tenían en el mundo antiguo, que tal vez hoy por la modernidad o los avances que tenemos, han quedado en desuso de alguna manera, sobre todo la sal, de la manera en que lo entendían las personas que estaban escuchando hablar a Jesús. Pero básicamente la luz, ¿verdad?, su función es disipar las tinieblas, y la sal tiene que ver con el detener el deterioro social que hay en el mundo. Y creo que el jueves pasado fuimos desafiados para poder entrar en lo que Jesús espera de nosotros. El día de hoy vamos a continuar hablando de estas dos metáforas. Vamos a hablar hoy de la influencia que tiene el cristiano y vamos a hacer una aplicación práctica para hablar de qué manera como creyentes podemos y debemos comportarnos ante estas dos realidades que Jesús espera. Por ello quiero compartir, ¿verdad?, 3 lecciones que el autor del libro del Sermón del Monte, John Stott, que es el libro que estamos utilizando para estos estudios, 3 lecciones que él encuentra acerca del Sermón del Monte en esta sección de la influencia que tiene el cristiano. La primera lección que él quiere compartir con nosotros acerca de la sal y la luz es que hay una diferencia fundamental entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. Y esta diferencia tiene que ser notable, tiene que ser distinguible, tiene que verse en nuestra vida cotidiana. Es verdad que algunos no cristianos, ¿verdad?, adoptan una cultura cristiana, lo cual solo se convierte en una apariencia, ¿verdad? En alguna otra ocasión he comentado que muchas veces puede llegarse a verse como una cultura, un estilo de vida, pero que no tiene un compromiso real con Dios. Es una cuestión meramente cultural, de tradición, de seguir a Jesús, pero nada más de palabras, pero no de comportamiento. Así es que algunos no cristianos adoptan la cultura cristiana, pero eso no significa que los haga o los convierta en verdaderos seguidores de Jesús. Sin embargo, Jesús no quiere que haya medias tintas en esta distinción. No quiere que haya algo muy
parecido entre el cristiano y el no cristiano. Jesús en realidad quiere que haya una clara diferencia. Y en ocasiones, ¿verdad? Esto que voy a decir lo digo con mucho cuidado, con mucho respeto también. En ocasiones, en aras de ser atractivo para el mundo, en aras de que el cristianismo sea visible para el mundo, hemos sacrificado valores. Hemos sacrificado principios básicos de nuestra fe cristiana. Bajo el argumento, ¿verdad? Nos rebajamos para poder ser atractivos, para poder llegar a círculos que no llegaríamos tal vez de otra manera. Y estoy seguro que en el día de hoy que estamos enfrentando, estas realidades se pueden ver muy claramente. Pero llegará un día, ¿verdad?, que todos nosotros estaremos frente al tribunal de Cristo. Un día que daremos cuenta de nuestro actuar como cristianos. Y en ese momento, queridos amigos y hermanos, sin duda habrá muchas sorpresas. Por ello debemos de reflexionar en nuestro estilo de vida, cómo nos estamos comportando, para que aquel día podamos rendir cuentas satisfactoriamente a nuestro Señor. Y aquí hay algunas preguntas que yo quiero hacerte que nos inviten a la reflexión. La primera de ellas, yo como persona, ¿reflejo a Cristo en mi comportamiento? ¿Mi vocabulario es el que Jesús usaría? O por ejemplo, al hacer negocios, en mi empleo, en mi empresa, ¿soy una persona íntegra? ¿Soy una persona justa en todo lo que hago? ¿O quiero decir qué concepto tienen de mí las personas que me rodean? ¿En las pláticas que me involucro son sanas? ¿Dan gloria a Dios? ¿Las páginas de internet que frecuento en mi celular me edifican? ¿Me acercan al propósito que Dios tiene para mi vida? Son solo algunas preguntas que nos invitan a la reflexión de cómo estamos comportándonos frente a este mundo. Y es que esto que Jesús nos dice no podemos ignorarlo, no podemos echarlo en tierra, debemos de reflexionar seriamente en cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Y desde la pastoral de Central Cabo realmente lo decimos con todo el corazón, oramos para que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de cada uno de nosotros, que limpie nuestro corazón de toda impureza que hemos dejado entrar en nuestra vida. Ya sea por descuido o por frialdad, en nuestra vida hemos abierto puertas que no debimos de haber abierto. El Señor entonces desea seguir moldeándonos. Él desea que formar en nosotros su carácter. Ese es el propósito de poder realmente marcar una diferencia entre nosotros que somos cristianos y los que no son cristianos. Es una diferencia notable, debe de verse, debe de apreciarse. La diferencia es notoria y cuando uno reflexiona sobre este tema, en ocasiones caemos en el peligro de clasificarlo solamente en la vestimenta, como en ocasiones se cae, ¿verdad?, en las discusiones. Pero miren, Jesús quiere ir más allá simplemente de lo visible o de las apariencias. Jesús quiere tratar con nuestro corazón y a partir de nuestro corazón, todo nuestro actuar y todo nuestro reflejo tiene que estar completamente sano, porque es en el corazón en donde está la raíz de todos nuestros comportamientos. Así es que Jesús nos invita y nos pide que seamos diferentes. Y tal vez una de las mayores tragedias y fracasos de la iglesia, y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todos en general, sin distingo de denominación. Una de las mayores tragedias y fracasos de la iglesia es ver cómo en diferentes etapas de la historia se ha caído en el peligro de conformarse a la cultura dominante de la cultura de la sociedad. Lo que todo mundo hace o la corriente de este mundo, en ocasiones la iglesia ha caído en ese peligro. Y entonces, en vez de ser una voz contraria, en vez de ser una voz de denuncia y de demanda del deterioro social y moral que hay en la sociedad, se ha convertido y se ha ido en la corriente de este mundo.
Pero Jesús, sabes, nos está invitando a hacer una contracultura cristiana. Así es que esta primera lección es muy clara. Jesús quiere que haya una diferencia entre los cristianos y los no cristianos, entre la iglesia y el mundo. La segunda lección que quiero compartirte es: tenemos que aceptar la responsabilidad de lo que implica ser diferentes. Cada una de las afirmaciones que Jesús hace sobre lo que debemos de ser, cuando habla de que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, a nadie más está dirigido sino a los seguidores de Jesús. Y no debemos de fallarle a nuestro Maestro. Pero sabes, tampoco debemos de fallarle a este mundo, porque a este mundo es al cual estamos llamados a servir. Aunque este mundo nos persigue, aunque este mundo levanta vituperios en contra de la iglesia, es al mundo a quien tú y yo debemos de servir. Y como creyentes debemos de ser sal. Debemos de retener la sazón y no perder ese sabor cristiano, esa capacidad de salar que detiene el deterioro. Somos la luz, ¿verdad? Y esa luz debe de alumbrar. No debe de ser ocultada de ninguna manera. Y en ocasiones la luz se oculta cuando el pecado aparece en la vida del creyente, cuando la pereza o el temor domina la vida del cristiano. Por eso el llamado de esta segunda lección es asumir nuestra responsabilidad cristiana. Es maravilloso disfrutar las bendiciones de Dios. Es maravilloso saber que Dios escucha nuestras oraciones y nuestro clamor cuando doblamos nuestras rodillas. Es maravillosa cada una de las promesas que encontramos en la Biblia. Y es lindo para muchos de nosotros experimentar esa presencia de Dios en nuestra vida. Pero, ¿sabes? No debemos de quedarnos solamente con eso en nuestro corazón. Debemos de asumir la responsabilidad cristiana que tenemos en este mundo. Debemos entonces tomar el papel, el rol que Dios está esperando que tomemos. Pero especialmente quisiera yo aquí dirigirme, ¿verdad?, a nuestros jóvenes. Tal vez nuestros jóvenes cristianos se sienten frustrados frente a este mundo moderno. A este mundo que tiene su propia corriente, su propia cultura, su propio vocabulario. En ocasiones el joven cristiano puede sentirse fuera de lugar, como extraño, y es que en realidad nuestra naturaleza, nuestra visión de vida es completamente diferente a la del mundo. Ellos pueden sentirse, nuestros jóvenes, tal vez pequeños, débiles, ineficientes para poder pararse, ¿verdad?, frente al mundo y poder vivir la vida que Dios está esperando que vivamos. Pero tal vez cuando somos conscientes del mundo que debemos de enfrentar, tal vez todos nosotros pudiéramos sentirnos también impotentes, pudiéramos sentirnos minimizados frente a este mundo. Y surge la pregunta, ¿cómo puedo yo en realidad que mi comportamiento cambie este mundo? ¿Cómo es que a través de mi actuar este mundo va a cambiar? Y sabes, no estamos desvalidos al final de todo. Tenemos a Jesús en nuestra vida. Jesús está morando en nuestro corazón. Él ha venido a nosotros, su Espíritu Santo nos ha llenado, su evangelio, sus ideales, su palabra, su poder. Jesucristo en realidad es toda la sal y toda la luz que este mundo tenebroso y putrefacto necesita. Jesús necesita ser difundido. Jesús necesita ser transformando los corazones de las personas. Pero debemos tener la sal. Debemos retener nuestra capacidad de salar y que nuestra luz alumbre a todo este mundo que está necesitando que alumbre todas las tinieblas. Vamos ahora a la tercera lección que podamos aprender acerca de estas dos metáforas de la sal y la luz. Estas dos cosas que Jesús espera de nosotros. Mira, la tercera lección es: tenemos que ver que nuestra responsabilidad cristiana en realidad es una doble responsabilidad. La sal y la luz tienen algo en común. Se dan y se gastan. Por una parte, la sal tiene la influencia negativa porque impide la corrupción. La función de la luz, en cambio, es positiva
porque ilumina las tinieblas. Así es que como cristianos tenemos una doble influencia. Por un lado debemos de detener la corrupción de este mundo, pero por otro debemos de llevar la luz a sus tinieblas. Por un lado, ¿verdad? Como sal estamos llamados a detener la extensión del mal en el mundo. Y como luz estamos llamados a difundir la verdad del evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Esta es la doble responsabilidad: evangelizar y hacer acción social. Ambas son la misión de Cristo en el mundo. Somos la sal y somos la luz, pero lo somos no para nosotros mismos, no para una iglesia local, no para nuestros pastores o para nuestros líderes, no es para nuestros hermanos en la fe, no. El campo de acción de la sal y la luz es fuera de la iglesia, es en el mundo. Por eso debemos de quitar de nuestra mente este sentido en ocasiones de encerramiento en la iglesia, en esta burbuja que hemos creado, en la cual pensamos que el mundo está de tal manera que no debemos de ni siquiera entrar en él, en un sentido ni siquiera presencial. Porque sabes, la sal y la luz no es para nosotros y no es para la iglesia en sí misma. Es para que pueda estar fuera de la iglesia, en este mundo, ¿verdad? Un mundo que es salvaje, un mundo que está pujante en contra de los principios que Dios ha trazado en la Biblia. Y como cristianos somos colocados en este mundo. Un mundo que hemos dicho, ¿verdad? Es un mundo descompuesto. Un mundo que tiene en sí mismo una descomposición, una podredumbre. Y sabes, como cristianos hemos sido colocados en este mundo, un mundo descompuesto, un mundo en la podredumbre, en el hedor total. Ese es el mundo que estamos enfrentando en este tiempo. Somos puestos, mis queridos amigos y hermanos, en las tinieblas. Y ahí en las tinieblas es donde la luz debe de brillar para que pueda disipar toda tiniebla. Hemos sido colocados en una completa oscuridad para que el pecado pueda disiparse. De repente puede surgir la pregunta, ¿es esto lógico? Claro que sí. Es lógico porque la sal en la antigüedad no era para ser guardada o para coleccionarla. La sal era para preservar los alimentos. Y la luz era para iluminar la oscuridad, como sigue siendo la función en este tiempo, la luz. No para amontonar luminarias sin propósito nada más. Tenía un propósito, una función específica. John Stott dice la siguiente frase en esta sección de su libro: la sal cristiana no tiene derecho a quedarse apretujada en elegantes saleritos eclesiásticos de la iglesia. Nuestro lugar está en medio de la comunidad secular, frotando en el mundo, así como se frota la sal en la carne para evitar que se eche a perder. Es ahí donde la sal tiene una razón de ser. Y en ocasiones cuando no salimos, cuando no funcionamos como iglesia, nos convertimos, ¿verdad? Como dice John Stott, en estos elegantes saleritos eclesiásticos. Muy lindos, ¿verdad? Como si fuéramos a coleccionar, pero que no sirven para nada guardados. Necesita esa sal, estar untándose en ese mundo para que pueda detenerse el deterioro social y moral con la fe en Jesús y con nuestro comportamiento. Y cuando vemos al mundo y su condición, tendemos, ¿verdad?, en ocasiones al solamente decir, levantamos nuestras manos, clamamos por el mundo, le reprobamos, ¿verdad? Y decimos que el mundo está perdido, que el mundo está como está y no debemos ni siquiera mirarlo. Pero, ¿sabes? Aquí surge una pregunta muy interesante. ¿No deberíamos más bien reprocharnos a nosotros mismos por la condición en la cual el mundo está? Ahí entonces la cosa cambia. Difícilmente se le puede echar la culpa a la carne que no ha sido salada y que por lo cual no ha sido salada, ésta se echa a perder.
Si no ha sido salada esa carne en la antigüedad, esa carne se echaba a perder. Pero la culpa no era de la carne, sino de quien estaba cuidando esa carne y necesitaba ese tratamiento con la sal. Por ello, la pregunta que debemos de respondernos hoy es: ¿dónde está la sal en este mundo? ¿Por qué no está deteniendo el deterioro social? ¿Por qué nos hemos quedado acomodados, ensimismados, coleccionándonos nada más, llenándonos, pero no haciendo el papel que corresponde a la iglesia? ¿Cómo podemos ser la sal de la tierra entonces? Para ello debemos de ser un pueblo cristiano valiente. Debemos ser más francos y condenar el mal. Aunque en los próximos años que están por delante, tal vez vayamos a ser censurados por las redes sociales y nuestras publicaciones y videos vayan a ser eliminados de internet. Yo quiero decirte que el internet apenas no tiene tanto tiempo. Hay otras maneras que todavía debemos de explorar. En ocasiones, con el afán de que el mundo ha avanzado y su tecnología, hemos pensado que el internet es la única manera de poder compartir el evangelio. Pero ¿qué sucederá el día que seamos censurados por levantar la voz y decir lo que la palabra de Dios dice, que a qué cosas le llama pecado? Ese día, cuando sean censurados nuestros videos, tal vez no es que no vayamos a dejar de ser sal. Porque en el primer siglo, no había la tecnología que hoy tenemos. La iglesia pudo avanzar, la iglesia pudo crecer. Y la única explicación que tiene, y la misma necesidad que esa iglesia tenía y la iglesia del siglo XXI, es que necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Debemos entonces tomar nuestra responsabilidad, proclamar el evangelio. Y proclamar el evangelio, que son las buenas nuevas, también va de la mano la denuncia del pecado. No puede ser de otra manera. En ocasiones solamente nos hemos quedado con este evangelio de amor, y que en realidad lo es, un evangelio que da gracia. Pero por otro lado hemos silenciado la condena y la denuncia del pecado. Esta es la verdadera proclamación completa del evangelio. Al salarse tiene que provocar comezón. Así lo ha ordenado Jesús. Evangelizar es denunciar el pecado. La sal cristiana, ¿verdad? Es no solamente palabras, también son hechos. Y es aquí donde como cristianos debemos de defender la familia, por ejemplo, ante los ataques que está sufriendo actualmente. Hay cierto tipo de cristianismo que se ha dedicado solamente a sanar las heridas, es decir, a ver por las víctimas que sufren de diferentes maneras. Pero poco hemos hecho para ir a la raíz que provoca este mal, lo que provoca la violencia, que va transfiriendo de generación en generación. Creo yo que poco o nada hemos hecho para cambiar las estructuras de pecado que están en nuestra sociedad. Así como los médicos, ¿verdad? No solamente están interesados en el tratamiento de una enfermedad en sus pacientes, ellos también están interesados en promover una medicina preventiva. Así es como cristianos debiéramos interesarnos en sanar la estructura social de este mundo. El mundo, queridos hermanos, necesita el evangelio. Y es aquí donde debemos de ser la luz del mundo. Es aquí donde necesitamos que el evangelio sea la luz. Esa luz a la cual hemos sido llamados a difundir el evangelio de Cristo, a brillar con nuestro estilo de vida de una manera digna. El mundo necesita tanto la sal como la luz. Estos dos aspectos necesitan estar presentes en la vida del cristiano. Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que si dejan que su luz alumbre de modo que se vean sus buenas obras, su Padre que está en los cielos será glorificado. Y eso mismo diría Jesús hacia el final de su ministerio. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Las palabras convirtiéndose en actos. Esta invitación, sin duda, complementa mucho la lección del jueves pasado, que nos invita
nos invita a poder ser la sal y la luz de esta tierra. Te invito a que oremos en esta hora para poner en las manos del Señor esta lección y que sea su Espíritu Santo hablándonos y trabajando en nuestras vidas y convirtiéndonos en lo que Él desea que seamos en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en el cual hemos podido reflexionar en tu palabra a través de este estudio bíblico. Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a hacer esa luz, que nos ayudes a hacer esa sal. Señor, que tomemos con responsabilidad lo que implica, Señor, estos dos cualidades que tú esperas de nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Cada uno de los que están aquí hoy conectados, mis hermanos de Central Cabo y nuestros amigos que nos ven de otras partes, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú seas ayudándonos en este desafío que tenemos delante de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Hasta aquí este estudio bíblico. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche a través de Facebook para tener el siguiente estudio de El Sermón del Monte. Dios te bendiga. Que Dios sea contigo.